de la universidad ya está bien, ya se está escuchando, nos están oyendo. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta charla. Sean todos bienvenidos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. También soy maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho. Actualmente estoy estudiando mi segunda maestría relacionada con la educación y la administración de empresas educativas, y también pues he desempeñado en la Procuraduría, en lo que era anteriormente la Procuraduría General de la República. En la CEIDO estuve como oficial ministerial y posteriormente he estado en el Tribunal Superior de Justicia, en donde he desempeñado diversos cargos, desde administrativo especializado, técnico especializado, funciones de archivista. He también realizado funciones de secretario de acuerdos de proceso oral, he realizado funciones de conciliador en los juzgados 62º de lo civil, 19º civil de proceso oral. Posteriormente estuve como proyectista de sentencia en el juzgado 45º de lo civil, y tengo ya 5 años como realizando funciones de proyectista de sentencia. Estuve en la segunda sala civil y actualmente estoy en la tercera sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y a raíz de eso es porque me animo a venir a compartir con ustedes esta charla, que son las bases técnicas para elaborar una apelación civil mercantil ganadora, exitosa. Y fíjense que esto lo estoy tomando como la segunda parte de la anterior conferencia que tuve a bien impartirles, que se denominó cómo realizar una demanda civil mercantil ganadora, que por supuesto la pueden ver aquí en la página de la universidad o en su página de YouTube de la universidad, y también la pueden ver en mi página de YouTube, que es Jorge Ortega Camacho. Y en ese momento les decía, sí hay la forma de poder realizar una demanda civil mercantil ganadora, ¿ok? Y hablábamos de aspectos de fondo y de forma. Ahora vamos con esta segunda parte, cómo realizar una apelación. ¿Cuáles son las bases técnicas para realizar una apelación civil mercantil ganadora que nos lleva al éxito? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que perdemos los asuntos en primera instancia, en segunda instancia, en apelación y después en el amparo, que perdemos los asuntos, y hay muchas directrices, muchas cuestiones, por ahí muchos puntos por los que se puede perder un asunto, ¿no? Y entonces ya, y usted nos trae, o tú nos traes la panacea de cómo ganar un asunto, claro, de una forma técnica, de una forma estudiada, de una forma metodológica. No podemos decir nosotros que hay una forma mágica para ganar un asunto, para ganar una demanda, para ganar una apelación, sino que tenemos que decir que hay una cuestión fundada en un método, en pasos a seguir, en una estrategia de litigación que me va a llevar a mí a poder realizar una apelación que a la postre yo voy a decir que esa apelación va a ser ganadora. ¿Cuál es el primer punto para realizar una apelación ganadora? Obviamente que yo haya llevado un asunto en primera instancia en el que efectivamente lo haya llevado conforme al procedimiento, y sobre todo que conforme al fondo me asistiera la razón. Es decir, yo en una apelación no puedo tratar de salvar un asunto en primera instancia mal llevado. A veces se puede, sí, a veces hay bases, sí, pero vamos a entender que si el asunto en primera instancia estuvo mal llevado y la sentencia del juez fue conforme a derecho, fundada y motivada, va a ser muy difícil que yo tire esa sentencia en la sala, ¿ok? Cuando llega con nosotros a la sala. Entonces, el primer punto para una apelación civil mercantil ganadora es que yo haya llevado un asunto en primera instancia de la manera adecuada, y que entonces el juez dictó, emitió
en una sentencia con un criterio inadecuado o bien contra derecho, porque suele pasar, ¿no?, que el juez o bien tiene un criterio que no es adecuado o bien por ahí aplicó la ley de manera incorrecta, de manera indebida o simplemente no la aplicó y entonces asistía el derecho al cliente que yo estoy representando. Sin embargo, muchas de las veces, aunque suceda eso, es decir, aunque la sentencia haya sido dictada de una manera incorrecta por parte del juez, si aún así yo realizo una apelación que no tiene las bases técnicas adecuadas para poderla presentar ante la sala, esa apelación, por más que yo quiera que me dé la razón, no lo va a hacer, ¿ok? ¿Por qué? Por una primordial razón, que en materia civil y mercantil yo estoy hablando de un asunto de estricto derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a aplicar la ley a la letra, es decir, que yo no voy a poder como sala suplir la deficiencia de la queja. Recordemos que el principio de estricto derecho eso implica, ¿no?, la legalidad, el poder decir, esta sentencia, este asunto se va a decir con los parámetros de la ley y dentro de los parámetros de la ley establece que quien debe de hacer valer los agravios en materia civil mercantil son las partes, es el interesado, es el que se siente dolido, el que se siente agraviado con una sentencia, con una resolución, porque también puede ser un auto que se dicte dentro del procedimiento, una sentencia definitiva o interlocutoria. Él es el que debe de promover su recurso y entonces debe de formular sus agravios. Si ustedes como apelantes no formulan sus agravios, entonces en la sala nosotros no podemos decir, tienes la razón si tú no me das las bases. Si tú no dices, me duele esto y me duele por esto y me está causando este perjuicio, nosotros como sala no podemos de oficio decir, oye, como que veo que te duele esto, como que esto te causó agravio. ¿Por qué? Porque estaríamos violando el principio de estricto derecho en materia civil y mercantil. Entonces, ahí es cuando nos encontramos que aunque la sentencia no esté dictada conforme a derecho, nosotros no podemos subsanar esa resolución si ustedes no nos hacen valer los agravios pertinentes. Cualquier cosa, cualquier duda, con toda confianza, por favor háganmela saber mediante el chat. Y también si pueden compartir la transmisión, por favor compártanla para que pueda ser aprovechada por más personas, ya que muchas personas le habían dado el recordatorio debido, pero como tuvimos que cancelar ese video e iniciamos uno nuevo, entonces muchas personas todavía están, supongo, un poco confundidas de dónde ver la transmisión. Entonces, si ustedes la están viendo, por ahí compártanla para que pueda llegar a más personas. Bueno, entonces el primer punto de esto de la apelación en materia civil mercantil, decíamos, es que se basa en el principio de estricto derecho, en donde la sala no va a poder suplir la deficiencia de la queja. Ojo, hay asuntos que aunque sean en materia civil y mercantil, sí puede aplicar la suplencia de la queja. Por ejemplo, ¿en qué asuntos? Si el que viene a pedir, a promover el recurso de apelación es un menor de edad o un incapaz, aplica la suplencia de la deficiencia de la queja. Cuando él es parte, es decir, cuando es parte actora, parte demandada y está siendo representado por alguien más, ahí sí cabe la suplencia de la deficiencia de la queja. Pero la realidad es que en materia civil mercantil generalmente aplicamos el estricto derecho. Entonces, el primer punto en esta charla de las bases técnicas de la elaboración de una apelación civil mercantil ganadora es tomar muy en cuenta que ustedes deben de hacer valer sus agravios. ¿Por qué? Porque ahí va el punto, ¿cómo se conforma la litis en primera instancia? La litis en primera instancia se conforma con los escritos de la etapa postulatoria, demanda y contestación de la misma y la litis es cerrada.
Pero ¿cuál es la litis en segunda instancia? ¿Cuál es la litis cuando ya hay un recurso de apelación? La litis se conforma con la sentencia emitida por el juez o el auto o resolución que se está apelando y con sus agravios. Ya no es una renovación de la instancia. Nosotros como sala, como los magistrados que están resolviendo, ya no pueden entrar en materia civil mercantil a estudiar todo el asunto, sino que lo van a estudiar a la luz de sus agravios. A ver, yo estudio el asunto a la luz de esos agravios que me estás haciendo valer y los voy estudiando en relación con la sentencia. Entonces, si ustedes no hacen unos buenos agravios, que es la materia que va a estudiar el magistrado, los magistrados de manera colegiada, no vamos a poder entrar a todo lo que se está estableciendo en el expediente, porque lo que se estableció en el expediente fue materia de primera instancia. La litis en segunda instancia, se lo repito, se va a conformar entonces por los agravios y la sentencia autorresolución apelada, ¿ok? Por eso entonces estamos hablando del primer punto para una resolución, una sentencia civil mercantil ganadora, que sería esto, ¿no? El que estemos hablando de que ustedes nos dan luz. Ahora, entonces, estricto derecho en materia civil mercantil. Hay otro principio que nace en 2017 en la Constitución mexicana, en el artículo 17, y es el principio de mayor beneficio frente a las formalidades procesales, porque ustedes saben que en 2017 se reforma el artículo 17 constitucional, y ahora el artículo 17 constitucional nos dice que en los asuntos vamos a tener que resolver el fondo sobre los formalismos procesales, ¿ok? Y ahí fíjense, mis queridos abogados, es un gran avance, pero hablando de la materia civil mercantil, aún así ese gran avance no implica que haya suplencia de la deficiencia de la queja o que ustedes dejen de observar los formalismos procesales. Y centrándonos a la apelación, no implica que entonces no sigan las reglas que marca la apelación en los códigos procesales. Aquí vamos a hablar de una apelación civil mercantil, ¿ok? Civil nos vamos a enfocar un poco al Código Procesal Civil de la Ciudad de México, y mercantil obviamente al Código de Comercio, en donde sí ya rigen materia federal, y entonces si ustedes se están comunicando, conectando de cualquier estado, de manera perfecta les va a servir esta charla, ¿no? Entonces decíamos, en el artículo 17 constitucional nos habla del principio de mayor beneficio frente a las formalidades procesales. Pero esto ya se ha establecido. No implica que nosotros como juzgados, como salas, como tribunales, dejemos de aplicar el derecho y las formalidades procesales como se venían estableciendo hasta antes de estas reformas. Y con esta reforma también están apegadas las de 2011 en materia de derechos humanos, el principio pro persona y el principio convencionalidad. Pero estos tres nuevos principios que están en nuestra Constitución desde hace algunos años, 2011 y 2017, que lo repito, es el pro persona, el de convencionalidad y el de mayor beneficio sobre formalidades procesales, de ninguna manera implica que ustedes dejen de ver las formalidades que marcan las leyes para hacer valer sus recursos, sus apelaciones, sus demandas, y entonces nos debemos de ceñir a la letra de la ley. ¿Ok? ¿Por qué explico esto? Porque las leyes del procedimiento son irrenunciables. Y entonces muchas de las veces ustedes, y cuando digo ustedes me refiero en general a gente, no en específico a los que me están viendo, pero a veces los abogados postulantes dicen, oye, yo promuevo mi recurso, pero ¿qué crees? Que, por ejemplo, en materia mercantil, para la sentencia definitiva, la ley me da un término de 9 días para apelar la resolución. Pero se me fue la onda y hasta el 10º día promoví mi recurso, ¿ok? Es decir, de manera extemporánea. Y entonces hay abogados que vienen y nos dicen, oye, sí, yo reconozco que tenía 9 días, lo promoví al 10º, al 11º, pero ya existe un principio de mayor beneficio
en la Constitución que dice que hay que resolver el fondo sobre las formalidades procesales. Y entonces estos abogados te dicen cuando promueven su apelación, admíteme mi apelación porque al admitírmela vas a privilegiar la resolución del fondo sobre un formalismo procesal. ¿Cuál es ese formalismo procesal? Dice el término de 9 días. Yo lo metí al 10, al 11, eso es una mera formalidad procesal y entonces admíteme mi recurso. ¿Qué es lo que les decimos? Que no, ¿verdad? Porque también ese principio de mayor beneficio frente a formalismos procesales y que a veces lo relacionan, por ejemplo, con el pro persona y dicen mi derecho humano de acceso a la justicia, que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, no implica que nosotros dejemos de aplicar la ley como la veníamos aplicando. Y sobre todo algo muy importante y que el mismo 17 constitucional nos los dice, ¿no? Vas a aplicar el principio de mayor beneficio sobre formalidades procesales siempre y cuando no afecte a la igualdad de las partes. En ese punto, yo ya estaría afectando la igualdad de las partes si a ti te estoy dando chance de que presentes tus recursos temporáneos cuando a la otra parte no se la di. Entonces, fíjense, estos principios tampoco implican que se supla la deficiencia de la queja o que no se lleven los formalismos procedimentales como eran cuando se está afectando la igualdad, porque al afectarse la igualdad de las partes ya también se está afectando un derecho sustantivo, ya no es un simple formalismo procesal, sino un derecho sustantivo que estaríamos afectando. Pero vámonos a otro ejemplo. A veces promueven y dicen, vengo a promover el recurso de queja, ¿no? Y entonces el juez lo admite, nos los manda a la sala y nosotros analizamos que en realidad lo que procedía en ese momento no era un recurso de queja, sino uno de apelación, ¿ok? Hablando de materia civil, porque en materia mercantil no existe la queja, estamos hablando de materia civil. Ahí, por ejemplo, nosotros sí podríamos establecer y decir, bueno, fue una mera formalidad procesal, lo que tú quisiste promover fue un recurso de apelación y no uno de queja. Y aquí, ¿por qué si le daríamos pie de entrada al recurso como un recurso de apelación y no uno de queja? Porque no se estaría violentando la igualdad procesal de las partes, porque a la contraparte se le dio la oportunidad de contestar agravios, sobre todo si los contestó. Y entonces, aunque se le dio el trámite como un recurso de queja, no se dejó en estado de indefensión a ninguna de las partes. Ahí sí aplica, por ejemplo, el principio de mayor beneficio sobre las formalidades procesales. Y los invitaría yo a consultar una tesis aislada que tiene número de registro 2016-171, repito, 2016-171, y si quieren aquí les escribo el registro en el chat por si lo quieren consultar esta tesis. Es 2016-171 que precisamente establece lo que acabamos de comentar en cuanto a esos principios y el principio de la legalidad de las formas, ¿ok? Bueno, hasta ahí entonces establecimos ya el primer punto de esta pequeña charla, que es para hacer una apelación ganadora, yo no me tengo que confiar en que se me va a subsanar la deficiencia de la queja porque estamos en una materia de estricto derecho. No me debo confiar de que a lo mejor hoy en día tenemos que aplicar el beneficio de resolver el fondo sobre los puntos procedimentales, porque yo tengo que ver esa pequeña línea en cuanto es una cosa meramente procedimental, y cuando ya esa cosa procedimental yo de inobservarla estaría afectando derechos sustantivos, ¿ok? Este es el primer punto. Y bueno, aquí nos dice Luis Alejandro, en civil existe la apelación preventiva, también tenemos apelación preventiva en materia civil y en materia mercantil en la Ciudad de México, ¿ok? Hay otros estados en donde no manejan la apelación preventiva, sin embargo, en materia federal, Código de Comercio, tenemos la preventiva y mucho ojo, porque se nos viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y por los proyectos que he visto, la mayoría de ellos está manejando la apelación en estos términos. Saludos a Carlos Camposeco, Miguel Ángel Flores, a Lili de Lara, que nos están viendo, esta amiga Lili de Lara desde Querétaro, ¿ok? Ahora, bueno, volvamos.
La apelación es un recurso ordinario. ¿Por qué? Porque la encontramos generalmente, o más bien se encuentra dentro del Código de Comercio, dentro del Código Procesal Civil, contempla la misma ley y va a tener por objetivo 3 puntos: modificar, revocar o confirmar una resolución judicial. ¿Ok? Por eso estamos hablando de un recurso. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, un nuevo curso a ese asunto que ya fue analizado en primera instancia, pero que, repito, no va a ser una renovación de la instancia, sino que por medio o a la luz de sus agravios vamos a analizar la sentencia o resolución que dictó el ACU. Bienvenidos a todos los que están llegando: Isabel Méndez, Janet Espinosa, sean bienvenidos. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente punto importante. Aquí estamos hablando del recurso de apelación en materia mercantil, que es federal, y también vamos a hablar un poco de la materia civil en la Ciudad de México. Ok, bueno, tanto en materia federal, el Código de Comercio, como el Código Procesal Civil nos están manejando un sistema de apelación que lo divide en 2 efectos. Un efecto suspensivo o de ambos efectos, que, como su nombre lo dice, nos va a suspender o va a suspender la jurisdicción del juez de primera instancia. Es decir, cuando yo promuevo una apelación en efectos suspensivos o ambos efectos, suspendo la ejecución del acto, ya sea un acuerdo, una interlocutoria, una sentencia definitiva, y entonces me va a mandar el juez a la sala todo el asunto, porque quedó suspendida su jurisdicción, él no puede seguir actuando. Entonces lo envía a la sala, expediente original, documentos, todo lo relacionado. Y en este tipo de apelación con efecto suspensivo, entonces todo nos los va a mandar a la sala. Hay otro efecto, que es el efecto devolutivo o con un solo efecto. Y entonces este efecto devolutivo se va a dividir a su vez en 2: efecto devolutivo de tramitación inmediata o efecto devolutivo de tramitación preventiva. Y esto existe en materia federal en el Código de Comercio para todos los estados, y aquí en la Ciudad de México se maneja ese sistema. Hay otros estados que para materia civil no se maneja ese sistema. Ok, pero vamos a centrarnos entonces en la regulación del Código de Comercio a nivel federal y de materia civil en la Ciudad de México. Cuando estamos hablando de un asunto que la apelación es en efecto devolutivo de tramitación inmediata, entonces el segundo punto, la segunda base técnica que les tengo que recomendar dentro de esta charla, es que yo tengo que apelar dentro del término que la ley me está estableciendo. Si es un asunto, entonces, que la apelación tiene que ser de tramitación inmediata, yo voy a tener que formular los agravios en ese momento en el que yo promuevo mi apelación por la trascendencia en la que tiene. ¿Y qué implica la tramitación inmediata? Que me van a enviar el asunto, pero que no se suspende la jurisdicción del juez, como en el anterior efecto que era suspensivo, que yo les explicaba que ahí se suspende la jurisdicción del juez en el efecto suspensivo o ambos efectos, y se envía todo en original, documentos base de la acción, expediente. Aquí es algo parecido, pero aquí no se suspende. En la de efecto devolutivo de tramitación inmediata no se suspende la jurisdicción del juez. Por eso el juez se queda con el expediente original, documentos originales, y manda un testimonio que son copias certificadas de todo, del asunto, del expediente, de los documentos base que considere deben de conformar ese testimonio. Generalmente mandan de todo, ya que esos asuntos por su trascendencia deben de resolverse en el momento, por eso es de tramitación inmediata. Y ahí es muy importante que formulen sus agravios. ¿Ok? Que hagan valer sus agravios. Ahora, el segundo efecto, dentro de este efecto devolutivo, va a ser el efecto, la apelación en efecto devolutivo de tramitación preventiva o conjunta con la sentencia definitiva.
¿ok? Que este sistema de apelación se creó para darle celeridad a los procedimientos, porque anteriormente apelaba, se mandaba a la sala, apelaba, se mandaba a la sala, y entonces había muchos abogados que apelaban y apelaban y apelaban para que el asunto estuviera parado. Entonces se crean las de tramitación preventiva, que van a ir relacionadas con cuestiones procesales y que se pueden subsanar cuando nosotros dictemos sentencia definitiva, o cuando el juez, mejor dicho, dicte sentencia definitiva. Entonces, en la apelación de tramitación preventiva, yo voy a tener un término de 3 días para apelar el auto, para apelar esa violación procesal que me están cometiendo, valga la redundancia, dentro del procedimiento. Y ahí, fíjense, mis queridos abogados, no es necesario que yo formule agravios. Ahí solamente tengo que hacer notar al juez que me causa agravio, que estoy inconforme, hacer valer mi inconformidad, pero aún ahí no tengo que hacer valer agravios. Lo puedo hacer, sí, pero todavía no me obliga la ley, porque mis agravios, como es una de tramitación preventiva o de resolución de tramitación conjunta con la definitiva, el momento procesal para el que yo formule mis agravios va a ser cuando apele la definitiva. Y tengo que reiterar la apelación que realicé contra esas intermedias, porque si no, entonces se va a atender por actos consentidos. Entonces, dentro de esta segunda base técnica para una apelación ganadora, es que yo me fije si mi apelación es de tramitación inmediata o preventiva. Si es de tramitación inmediata, tengo que formular mis agravios, ¿ok? Dentro del término de 8 días. Si es de apelación preventiva, dentro del término de 3 días, no es necesario que formule mis agravios, pero cuando yo vaya a apelar la definitiva, tengo que reiterar y formular mis agravios por separado, recomendable, y decir, estas apelaciones intermedias me causaron estos agravios para que sean tomadas en cuenta. Si no, esas violaciones procesales se van a tener por consentidas. Entonces yo reitero mis agravios en cuando yo formule mi apelación en contra de la definitiva. Eso es algo muy, muy importante. Pero además, ojo, si estoy hablando de una apelación de materia preventiva, otra base técnica que tengo que tomar muy en cuenta es que cuando yo formule agravios en conjunto con los agravios que hice por la definitiva, contra la definitiva, perdón, es muy importante que yo lo haga por separado. ¿Lo puedo hacer en la misma apelación que yo realicé contra la definitiva? Sí, sin ningún problema, porque hay tesis, aunque el código dice que debe ser por separado, y hay criterios que nos dicen, si lo hacen en la misma apelación, no hay ningún problema, dale trámite. Lo que yo les recomiendo es por separado. Pero un punto bien importante y que quiero que ustedes aquí lo tomen en consideración: no solo tengo que establecer los agravios que se me hicieron o que me cometió el juez en las preventivas, sino que aparte cómo trascendieron, esa es la palabra mágica, cómo trascendieron en el sentido del fallo, es decir, en la definitiva. Entonces yo tengo que hacer agravios de las preventivas, agravios contra los de las preventivas, agravios también en contra de la definitiva, pero en los de la preventiva y en los de la definitiva debo de hacer una relación. Es decir, no solo voy a decir, me causó agravio que no me admitiera la pericial, porque el juez dijo que no la admitía porque mi perito no había exhibido su cédula o documento con que acreditara su calidad técnica. ¿Ok? Porque ese agravio únicamente iría contra la violación procesal, pero yo ya en este momento tengo que buscar como una base técnica la trascendencia en la definitiva. Si no, mi agravio va a ser inoperante. Entonces yo tendría que decir, esto me causó agravio porque sí, mi perito sí exhibió su documento y tengo el acuse en el que se establece que exhibió cédula profesional en copia certificada. Pero además esta violación trasciende en virtud de que si el juez me hubiera admitido esta prueba pericial, no hubiera dictado una sentencia en donde condenara a mi cliente. ¿Por qué?
porque con la pericial yo hubiese demostrado que la firma, dígase del pagaré del contrato que me está reclamando, es falsa. Entonces, en esos términos trascendería en el sentido del fallo. Eso en la preventiva, y también en los agravios que yo formule contra la definitiva, decir, y como lo hice valer en mi preventiva, esta condena no se hubiera dado y me causa agravio porque yo ofrecí en términos la pericial, pero indebidamente no me fue admitida, y con ella hubiera demostrado, contrario a lo que resolvió el juez, que la demandada presentó un documento falso. Entonces, una base técnica importantísima en esto de la apelación en materia civil y mercantil, cuando adoptamos un sistema de efecto suspensivo y devolutivo, y en específico el devolutivo de tramitación preventiva, es que cuando yo formule mis agravios en contra de la sentencia definitiva, también formulo, reitere los que hice valer en su momento procesal oportuno contra las preventivas, pero que haga la relación de cómo trascendería. Porque si yo no hago la relación de cómo trascendería, entonces como magistrados, cuando lo analizan, y nosotros que hacemos los proyectos de sentencia, les vamos a decir, es que este agravio es inoperante. ¿Por qué es inoperante? Porque no alcanza, no funciona. Porque si bien hay una violación procesal y a lo mejor tiene sentido esa violación procesal, yo no me puedo subsanar, o yo no puedo subsanar ni aplicar la suplencia de la queja, porque si bien hay esta violación y se te debió de admitir la pericial, pues yo no sé en qué te beneficiaría o perjudicaría en la definitiva. Y eso de en qué te beneficiaría o perjudicaría en la definitiva, tú me lo tienes que decir, porque yo no puedo suplirme a la argumentación de las partes bajo los principios de estricto derecho, legalidad de las formas que rigen en materia civil mercantil. Entonces esa sería la segunda base técnica, o tercera, ya ni sé, ¿verdad? Disculpen ustedes, pero van a salir varias bases técnicas que yo les iría recomendando en esta plática. Bueno, vamos a ver unas de las preguntas, mis queridos amigos abogados que me están sintonizando en esta tarde. Bueno, gracias a todos los saludos. Nos dice Natanael, ¿la apelación preventiva solo es respecto de pruebas no admitidas? No, la apelación preventiva generalmente, ¿cuándo va a ser una apelación preventiva? Cuando el gravamen que me están causando, el agravio, sea de carácter procesal y que pueda repararse en sentencia definitiva. Es decir, que no solo vaya a violaciones, que solo vaya a violaciones procesales y no de fondo, no sustantivas, no de derechos sustantivos, ¿ok? Entonces yo, para saber si es una preventiva o no, tengo que ver si es una cuestión que me podrían subsanar en la sentencia definitiva. Por ejemplo, si yo digo una prueba no me la admitieron, pero yo puedo apelar preventivamente y en la sentencia definitiva a lo mejor no van a tomar en cuenta esa prueba, pero a mí se me puede subsanar, porque una vez que yo promoví mi preventiva y la sala ordene la admisión de esa prueba, sin mayor problema se va a admitir y se va a valorar. ¿Ok? Entonces la regla de las preventivas es que cause un gravamen netamente procesal que pueda repararse en sentencia definitiva y que trascienda al fondo del fallo, es decir, que tenga esa trascendencia que ya expliqué hace un momento. Y entonces la propia legislación te va diciendo cuáles son de carácter preventivo y cuáles son de carácter inmediato. Y si no, tú debes de pensar eso, ¿es una violación solo procesal o de fondo? Otro ejemplo no solo es pruebas, por ejemplo, me calificaron mal las posiciones, ¿ok? ¿Eso se puede subsanar? Sí, claro que se puede subsanar en la sentencia. Ya en la inmediata, que es una cuestión que incluso se debe dar la tramitación inmediata, van a ser aquellas que la ejecución causa un daño irreparable o de difícil reparación y que no se puedan dejar para el estudio en sentencia definitiva porque te violaría derechos no solo procesales sino sustantivos, o que te haría llevar el procedimiento de una manera que no tendrías necesidad, ¿no? Por ejemplo, si te están decretando una caducidad de la instancia, pues se está poniendo fin al juicio y debes de apelar inmediatamente. Si, por ejemplo, te está negando una diligencia preparatoria, una providencia precautoria, pues no te vas a esperar hasta la sentencia definitiva
o bien algún acto de ejecución, o a lo mejor te están diciendo, no tienes personalidad, pues es de tramitación inmediata por la trascendencia, porque si te están negando la personalidad, te están negando actuar en el juicio, y no te vas a esperar hasta de sentencia definitiva para ver si puedes actuar o no en juicio. Entonces hay que ver esos puntos, pero la regla general, las reglas generales son esas, y les reitero, la ley les va diciendo también, esta es preventiva, esta es inmediata, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, ¿ok? Si por ahí no respondo alguna pregunta, por favor, o los dejo con más dudas o no me doy a entender, a explicar, escríbanme en el chat. Mi querido Roger Acosta, saludos. Carlos Camposeco dice una pregunta: en materia mercantil, en la etapa de remate, al momento de exhibir avalúos, el perito tercero en discordia emite un avalúo que supera los costos de la parte actora y la demandada. Puede que exista un mal análisis de ¿qué recurso es procedente en este caso? Fíjense, en ejecución de sentencia, que nos pregunta mi querido Carlos Camposeco, vamos a ver que la apelación, como ya estamos en ejecución, solo va a proceder contra el último auto, y que se considera el último auto el que aprueba o desaprueba el remate o la adjudicación. Entonces, yo contra los actos que se dicten dentro de la etapa de ejecución no voy a poder promover recursos, sino hasta con el último. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo o no hacerlo en preventiva? No es que haya ventaja o no, sino que si la ley te lo marca en preventiva, tú lo debes de hacer en preventiva. No es opcional, vaya. No es que si yo quiero lo hago en preventiva o lo hago inmediata, no. La misma ley te va diciendo cuáles son preventiva y cuáles son inmediata. Y si yo no lo hago algo que era preventivo y lo quiero hacer valer en la definitiva, me van a tener como un acto consentido y mi agravio va a ser inoperante. Por ejemplo, yo podría decir, no me admitieron la confesional, bueno, no apelo preventivamente. Y en la definitiva yo digo, oye, me causó agravio porque en fecha tal, el juez dictó auto admisorio de pruebas y no me admitió la confesional cuando sí se debió de admitir, y formulo mi agravio. Me van a decir, tu agravio es inoperante porque el auto que estableció la no admisión de la confesional se dictó en tal fecha. Tú tenías 3 días para apelarlo preventivamente y no lo hiciste, entonces es un acto consentido y por lo tanto tu agravio ni siquiera lo tengo que analizar porque ya es inoperante. Nos dice Gloria, excelente, muchas gracias. Salvador, ¿cómo sé cuándo es de tramitación inmediata o preventiva? Ya lo expliqué, y si tienes alguna otra duda, con todo gusto, mi estimado Salvador, lo hacemos, lo citamos, lo explicamos. Raúl Sánchez, ¿se podría presentar agravios en la apelación preventiva para que sean turnados en el momento que se apela la definitiva? Sí, pero ahí hay 2 criterios, ¿ok? ¿Cuál es el que yo considero correcto? Es el que si tú formulas agravios cuando haces valer la preventiva, aunque no estás obligado, esos agravios se manden cuando sea la apelación definitiva, aunque tú no los reiteres, ¿ok? Eso es lo correcto. Pero hay jueces, desde mi punto de vista incorrecto, que aunque tú hayas formulado los agravios, pero si no volviste a formularlos cuando formulaste la apelación contra la definitiva, y como el código dice que se deberán reiterar, son un poquito más cuadrados, y si no los reiteraste, los tenías que hacer valer en este momento, entonces no te doy trámite. Entonces yo les aconsejaría que pueden formularlos al hacer la preventiva, pero lo reiteren en su momento procesal oportuno. Blanca Castro, mi estimada alumna, ya de hace muchos años, te mando un abrazo. Natael Hernández, maestros, para efectos del amparo, la única resolución en etapa de ejecución es la que ordena la posesión o entrega del bien, que se ordena escriturar. Esto es correcto. También en amparo vamos a tener nuestras reglas en la ejecución, y efectivamente ahí vamos a ver que el amparo indirecto también únicamente va a proceder contra el acto que ordena entregar la posesión del bien o que ordena también la imposibilidad de poder hacerlo. Saludos a María Camacho. Entonces, ¿es obligatorio la apelación preventiva? Nos pregunta Luis Alejandro. Sí, cuando lo que procede es preventiva. Ahora sí que a fortiori tendría que meterlo, porque si no voy a dar por consentido ese
acto, ¿ok? Bueno, ahora, ya dimos algunas bases técnicas. ¿Cuál es la siguiente base técnica para yo poder tener una apelación civil mercantil ganadora? Los principios que rigen el sistema o los sistemas o la apelación, ¿ok? Fíjense en este punto. ¿Dónde están esos principios? Se desprenden del Código de Comercio, de los códigos procesales, y la doctrina es la que los ha ido estableciendo como principios. Es decir, en el código ustedes no van a encontrar, estos son los principios de la apelación, como podría ser, por ejemplo, en el juicio oral, que te dice, estos son los principios del juicio oral, civil, mercantil, penal, no sé. Aquí no, aquí se desprenden del contenido y que son los que dan base al recurso de apelación. Estos principios ustedes los tienen que tener bien en cuenta cuando van a promover una apelación. El primer principio va a ser el principio de doble instancia, ¿ok? Es el que da pie a que nosotros podamos apelar, y está contemplado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, y por ahí hay juicios ya ahora inapelables, que para mí, y es un punto de vista personal, pues violentan este principio, aunque ya hay muchos criterios y tesis que explican por qué no se violenta, pero bueno, no es el que me da derecho a yo poder tener una nueva revisión de mi asunto, y que desde luego es muy importante, porque no solo va a ser una nueva revisión del asunto, sino que va a ser revisado generalmente, cuando son definitivas, por 3 jueces, por 3 magistrados, ¿no? Hay apelaciones que generalmente cuando son contra las inmediatas, por ejemplo, generalmente solo lo revisa un magistrado, pero el punto del principio de la doble instancia es que yo tengo el derecho de de que se vuelva a analizar mi asunto, ojo, pero como se los dije, a la raíz ya de la sentencia definitiva dictada y de mis agravios. Yo ya no soy una renovación de la instancia en segunda instancia para analizar todo el asunto. El siguiente principio que vamos a tener es el de la legalidad de las formas, y yo ya se los comentaba cuando abrí este espacio, que el principio de legalidad de las formas implica que yo no puedo observar las leyes del procedimiento, que son de orden público, que por mucho que la Constitución establezca, y de manera correcta, que hay que privilegiar la resolución del fondo sobre las formas, eso yo no lo podría hacer cuando la misma Constitución no lo aclara, si violento el principio de igualdad de las partes. Entonces, aquí es aplicar el proceso como va, y entonces yo no puedo irme más allá que lo que nos establece la ley para resolver. El siguiente principio es el de taxatividad de las formas. Este es muy, muy importante, porque esto nos lleva a que los actos consentidos va a aplicar el principio de preclusión, el principio de cosa juzgada. Yo tengo que hacer valer en el momento procesal oportuno mi recurso de apelación o mis medios de impugnación, y era lo que ya les comentaba, ¿no? O sea, si la ley me marca que contra la admisión, por ejemplo, de pruebas o inadmisión procede una apelación preventiva, yo tengo 3 días para apelar, ¿ok? Y entonces, si yo no lo hago, sería un acto consentido, y por eso sus agravios también a veces son inoperantes, porque consintieron el acto, ¿ok? Porque a lo mejor, fíjense, muchas veces también hay que tomar en cuenta eso. Ustedes dicen, ¿saben qué? No me admitiste esta prueba, y se equivocan y meten el recurso de revocación, ¿ok? Y el juez le va a decir, no era el idóneo, ¿ok? Pero ya se les pasó el término de 3 días, y después vienen y meten el de apelación, ya es extemporáneo, ya es un acto consentido. O como el ejemplo que decíamos de las pruebas, yo no promoví mi recurso de apelación preventiva dentro de los 3 días porque no me admitieron una inspección judicial, yo ya no lo puedo hacer valer, aunque a lo mejor tuviera la razón y sí se debía de admitir esa prueba, cuando haga valer mis agravios contra la definitiva, porque no hice valer no impugné el auto con el recurso idóneo, que era una apelación preventiva, y entonces por lo tanto tuve por consentido, y eso va relacionado a la seguridad jurídica de las partes, porque si no diríamos, ¿por qué llevar formalismos, no? Si yo lo quiero apelar preventiva o lo quiero apelar contra la definitiva, es un formalismo, no, porque
implica la seguridad jurídica de la contraparte, que entonces va a decir, bueno, ¿y yo cómo sé que si esto ya quedó firme, no quedó firme o qué va a pasar? Entonces ese sería el segundo principio, ¿ok? Antes de pasar al segundo principio vamos a dar respuesta a algunas dudas. Nos dice César Miranda, si no se apeló preventivamente en materia de amparo, no se agotó el principio de definitividad, por supuesto. ¿Por qué? Porque es más, ni siquiera te va a llegar al amparo. O sea, si no apelaste preventivamente, cuando apeles contra la definitiva y se resuelva la definitiva, te van a decir, pues ese asunto ya está consentido, esa cuestión ya está consentida y por lo tanto no puede entrar al estudio. Y máxime, cuando llegues al amparo, recordemos que incluso en el amparo para hacer valer violaciones procesales también tiene su tramitación y tienes que preparar la violación procesal, y una de las características de preparar la violación procesal es que hayas agotado el principio de definitividad. Raúl Sánchez, y en lo que acaba de explicar que hay con la apelación adhesiva, mi estimado Raúl Sánchez, vámonos a ir piano, pianito, dirían los italianos, ¿no? No puedo yo saltarme de un tema a otro y sobre todo es muy extenso el recurso de apelación, pero ojalá y lo podamos tocar un poco la apelación adhesiva, pero no tendría caso saltarme de un tema a otro cuando no es materia de esta charla. Sin embargo, mi amigo Raúl Sánchez, pues te invito, hay muchos cursos que vamos a estar dando en la universidad y vamos a tratar ya más a fondo este tipo de programas, pero voy a tratar de resolver tu duda, mi estimado amigo Raúl Sánchez, con todo gusto, de apelación adhesiva, si nos da tiempo, con gusto. Mario Ignacio, ¿cuál sería la diferencia entre revocación y apelación? La diferencia es muy sencilla, que la revocación la va a hacer la misma autoridad que dictó el auto, o sea, el mismo juez va a revocar sus determinaciones, o la misma sala, a nivel sala nosotros le llamamos reposición al recurso. Es reposición segunda instancia, revocación en primera instancia, y la característica es que el juez no puede revocar sus propias determinaciones, pero hay casos específicos en los que te va a marcar la misma ley que procede revocación, que son asuntos, ojo, de mero trámite. Cuestiones de mero trámite los puede hacer valer, ¿ok? Bueno, vamos a los principios. Decíamos ya, el de doble instancia, legalidad de las formas, taxatividad de las formas. El siguiente es el de limitación de competencia. Y este principio es muy importante porque nosotros como sala, sola y únicamente vamos a poder analizar o estudiar lo que ustedes nos hagan valer en los agravios. Estamos ciñéndonos a materia civil y mercantil, ¿eh? Entonces, solamente lo que tú me haces valer en los agravios, yo lo puedo estudiar. ¿Por qué? Porque miren, ahí es cuando yo les digo, por eso es importante esta charla de base técnicas de la apelación. ¿Por qué? Porque si yo muchas de las veces veo como sala que hubo una cuestión procesal o una cuestión de fondo y digo, por esta cuestión de fondo sí tenías la razón, aunque yo lo vea, si ustedes no me lo hacen valer, yo no lo puedo decir de oficio, ¿ok? Y no es porque sea, qué mala onda, ¿dónde están los derechos humanos? No, porque nos volvemos a lo mismo, aquí estamos en una materia de estricto derecho, y si no, ya no tendrían caso tampoco los abogados, ¿no? Porque entonces, si todo se va a estudiar de oficio, pues mejor que la gente plantee sus asuntos y que el juez resuelva como quiera. No, aquí es una contienda, es un litigio en donde cada parte hace valer sus argumentos y viene el principio de taxatividad relacionado. Si tú los consentiste, yo ya no lo puedo hacer. Decíamos, a lo mejor en un otorgamiento y firma de escritura, en donde los requisitos de procedibilidad de la acción es que haya una relación contractual, que el actor haya pagado el precio de la compraventa y que el demandado se rehúse a cubrir o a realizar el otorgamiento y firma de escritura, a lo mejor el último requisito, el juez dice, no lo acreditaste, actor, pero
ahí, por ejemplo, el actor no tiene por qué acreditar que el demandado sea rehusado porque es un hecho negativo. Y entonces el pago, cumplimiento de la obligación compete acreditarlo el deudor y no al acreedor. Y ahí, entonces, aunque el juez les impuso una carga probatoria indebida, si en la apelación vienen y no me dicen nada de eso, yo no puedo decir, oye, pero sí procedía tu acción porque tú no tenías que acreditar eso. No, porque si tú no me lo haces valer, yo de oficio no lo puedo hacer valer porque estaría violando el principio de igualdad de las partes, el principio de legalidad. Entonces, aunque yo me doy cuenta de eso y tú no me lo haces valer, ni modos. Tu resolución será confirmada. A lo mejor me hiciste hacer valer agravios de cualquier cosa, menos de eso que era lo que te podía dar la razón. Yo no puedo entrar al estudio oficioso. Entonces, ¿cuándo yo ya puedo entrar a un estudio? Cuando, a raíz de uno de tus agravios, que es lo que conforma la litis en segunda instancia conforme a la sentencia, me da pie a entrar en la famosa plenitud de jurisdicción. Es decir, que a raíz de ese agravio yo ya no puedo resolver y entonces sí ya tengo que entrar a estudiar todo el asunto porque me lo están permitiendo tus agravios. Ahí sí yo ya entro a una renovación de la instancia y estudio el asunto en plenitud de jurisdicción, pero de otra manera yo no podría, ¿ok? El siguiente principio, el principio de no reformatio in perjuicio, no reformatio in peius. Un momentito, me está pasando aquí un mensaje. Dice maestro, les voy a pedir que me los pasen por aquí por el chat porque si no es un rollo, aquí me lo están mandando por el Messenger y dice maestro, no en lugar de hablar del principio de doble instancia se debe hablar del derecho humano a un recurso judicial efectivo, vienen pegados de la mano, por favor, ahorita les doy muchas gracias. Vienen pegados de la mano el principio de doble instancia y el principio del derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues van junto con pegado, ¿no? Porque en los dos lo que se busca es una nueva revisión de la instancia. Agradezco mucho, licenciado Israel Juárez, tu comentario, y por favor, háganmelo saber por aquí, por el chat, aquí yo lo tengo a la mano, y poco a poco les vamos a ir respondiendo sus preguntas, ¿ok? Entonces hablábamos del principio de no reformatio in peius, no reformatio in perjuicio, no reforma en perjuicio, en donde a veces dicen, oigan, pero si apelo y en vez de beneficiarme me perjudica, eso no puede pasar, porque si tú apelas y la contraparte no apeló, la contraparte ya consintió los actos y yo como sala, o los magistrados que dictan las sentencias, no puedo decir, no, espérate, no tienes razón, pero aparte, no te debían de haber dado los intereses moratorios y te los quito. No, la apelación nunca lo vamos a reformar en perjuicio siempre y cuando la contraria no haya apelado. Porque claro, si los dos apelaron y la contraria se quejó de que los moratorios no procedían, ahí sí yo podría reformar en perjuicio de una de las partes porque los dos apelaron. Pero si la contraparte no apeló y tú vienes a promover agravios por otras cuestiones, yo tampoco podría decir de oficio, espérate, pero ya analicé el asunto y aparte de que no tienes razón en tus agravios, el juez no te debió de haber dado los intereses, no, ¿verdad? Por lo mismo, porque no es una renovación de la instancia y los actos consentidos ya quedaron consentidos y yo no puedo reformar en perjuicio de una de las partes si no hubo agravio al respecto. Nos dice Natael, revocaciones para resoluciones de mero trámite, efectivamente, es como lo hemos explicado para cuestiones de mero trámite. El siguiente principio de irrefutabilidad oficiosa, es decir, no se puede analizar cuestiones no sometidas a la consideración de los magistrados o de la sala. Yo no puedo analizar, y va muy de la mano con los anteriores principios, algo que ustedes no me digan, yo no me puedo meter de chismoso, por así decirlo, ¿ok? Y va relacionado con el de no reformatio in peius, el de legalidad de las formas, taxatividad, limitación de competencia, porque yo solo puedo analizar la litis a raíz de sus agravios y de la sentencia, ¿ok?
Siguiente principio, bilateralidad de la audiencia. Les debemos de dar las mismas oportunidades a ambas partes, principio de contradicción, de igualdad. ¿Ok? Entonces, otro principio que va muy relacionado, ya lo he explicado, no es una renovación de la instancia. ¿Ok? Aquí ustedes tienen que hacer valer sus agravios y solo voy a poder entrar al fondo de todo el asunto cuando a raíz de esos agravios me permita entrar por medio de uno que se ha fundado a estudiar todo el asunto en plenitud de jurisdicción. Por ejemplo, el caso que poníamos, el contrato de otorgamiento y firma de, perdón, la acción de otorgamiento y firma de escritura, el juez dijo, no tenías por qué, no acreditas esta acción porque no acreditaste que el demandado se haya rehusado a pagar. Ahora vamos en que sí lo hacen valer y dicen, oye, espérate, el juez me está imponiendo una carga procesal que yo no tenía por qué cubrir, una carga probatoria, en el sentido de que yo acredite que el demandado se ha rehusado a otorgar la firma y la escritura pública. Entonces, eso le competía al demandado y entonces me hacen su agravio. Ahí yo sí podría ya entrar al estudio de todo el asunto, porque yo diría si es fundado, y como es fundado, entonces yo ya paso en plenitud de jurisdicción a resolver el asunto, porque también hay otro principio que es el principio consistente en que yo no puedo reenviar el asunto, no hay reenvío, ¿no? Ya si es fundado, yo lo analizo en sala para pues simplificar la impartición de justicia. El siguiente principio es el de voluntariedad, es decir, la apelación solo se va a promover a instancia de parte agraviada, nunca la sala va a decir te causó agravio, yo promuevo tu recurso, siempre va a ser a instancia de parte agraviada. Y por último, tenemos el principio conocido desde el derecho romano como nova iuria curia, o el principio de que las partes dan los hechos al juez, el juez conoce el derecho. Igualmente, ustedes, aunque no fundamenten sus agravios en un precepto jurídico, con que den su causa de pedir, nosotros como sala debemos de analizarla. ¿Okay? Entonces, otra de las bases técnicas para elaborar una buena apelación y que nos lleve a una cuestión ganadora, pues es precisamente el hecho de conocer los principios que rigen el sistema de apelación para no tener procesos, para no tener problemas. Nos dice Evangelina, es un principio que a su vez es un derecho, claro. Todos los principios, acuérdense que incluso el derecho se basa en los principios, de ahí nace todos los principios, y los principios muchas veces van de la mano de los principios generales del derecho, ¿ok? Hasta aquí, si tienen alguna duda, por favor háganla valer en el chat y con todo gusto vamos a tratar de dar respuesta. Bueno, siguiente base técnica, la legitimación. ¿Quiénes están legitimados para apelar? Y nos dice la ley, el Código de Comercio y el Proceso Civil, que los legitimados para apelar pueden ser las partes o terceros con interés jurídico, con interés legítimo, ¿ok? Las partes, actora, demandada, y terceros, a lo mejor vino un tercero a promover una tercería excluyente de dominio, de preferencia, un tercero llamado a juicio, un litisconsorte, no sé. Entonces, las partes y los terceros tienen legitimación para apelar, siempre y cuando tengan interés legítimo. De hecho, la regla general es que todo aquel que resienta un perjuicio por una resolución tiene derecho a apelar. Principio de agravio personal y directo también dentro de la apelación. Por ejemplo, aunque no sea parte, soy un perito, pero como perito me impuso el juez una multa, yo tendría derecho de apelar. Entonces hay que checar quién está legitimado para apelar en un juicio, ¿ok? Ahora, esa sería otra base técnica, checar la legitimación. ¿Por qué? Porque dentro de estas bases técnicas que les estoy dando, vamos a tener también qué es lo que nos puede llevar a el primer punto importante, a que nos inadmitan un recurso de apelación. ¿Ok? O sea, antes siquiera del fondo, el primer problema con que nos podemos topar como abogados es que mi recurso ni siquiera me lo admita.
ya sea el juez o la sala, ¿no? Porque el juez puede no admitir el recurso. Si no se los admiten, podrían, por ejemplo, en materia civil promover su queja, o bien la sala, ¿no? Decir, al calificar la admisión y el grado, decir, este recurso no se tuvo que admitir. Entonces, ¿yo qué tengo que checar para ver si mi asunto me van a admitir mi recurso? Primer punto, que sea recurrible en apelación, ¿no? Hablando de la apelación, o sea, que sea recurrible y que además sea en apelación. ¿Por qué? Porque si es un asunto irrecurrible, pues desde ahí no me lo van a admitir. Segundo, que lo haga en tiempo. No nos van diciendo qué término tengo para apelar, preventivamente 3 días, contra sentencia definitiva en materia civil, por ejemplo, son 12 días, en materia mercantil 9 días, que yo tenga legitimación, ya lo habíamos dicho, tercer punto, que reúna los requisitos formales de esa apelación, porque, por ejemplo, si yo tramito una apelación de tramitación inmediata y no pongo agravios, pues mi asunto no le van a dar trámite. Contestar los agravios en tiempo, si yo soy la parte contraria. Entonces, para empezar, esos requisitos tengo que cumplir como bases técnicas para que me lo admitan. ¿Ok? Otra base técnica. En materia mercantil, yo no puedo ofrecer pruebas en apelación. En materia civil, aquí en la Ciudad de México nos permiten pruebas supervenientes. Pero en realidad es que la regla general, nosotros en sala vemos el asunto con los ojos que los vio el juez. O sea, nosotros ya lo único que vamos a hacer es analizar si la resolución estuvo bien dictada o mal. No vamos a resolver ya el asunto en el fondo. Y entonces, si alguna cuestión, si con las pruebas que tú ofreciste en su momento procesal oportuno, el juez determinó una resolución que se causó agravio, nosotros la vamos a ver con los ojos que la vio el juez, con las mismas pruebas. Ya no pueden venir a la sala y decir, es que en el juicio se me olvidó ofertar esta prueba y aquí te la ofrezco, sala, para que tú la analices y entonces cambies el sentido de la sentencia. Eso ya no se puede, ¿ok? Siguiente base técnica. La cuestión relativa a los defectos de la postulación, que va relacionado con esto que estoy estableciendo. Cuando nosotros hacemos un planteamiento imperfecto de la resolución, de la apelación, es decir, que no cumplo con una postulación adecuada del recurso. ¿Por qué? Porque la ley me maneja que el recurso debe de ser por escrito y yo no lo hago valer por escrito, ¿no? Que me maneja que en caso, por ejemplo, de la intermedia debo de ofrecer los agravios o hacer valer los agravios y no lo hago. Que la debo hacer dentro del término o que debo de establecer en qué trascendería lo que explicábamos al inicio en el sentido del fallo. O bien, por ejemplo, nos dice la ley, no puede apelar el que obtuvo todo. ¿Por qué? Porque entonces si tú obtuviste todo no te causa un agravio y la apelación lo que tiene por objeto es darle solución al agravio. Entonces, falta de esa cuestión, o a veces los presentan sin firma y el juez no puede prevenir cuestiones insubsanables. ¿Por qué? Porque igual estaría violando el principio de legalidad. No puede decir, me lo presentaste sin firma tu recurso, te prevengo para que vengas a firmarlo. No puede. Hay cuestiones que sí puede subsanar el juez, como por ejemplo que exhibiste tu recurso sin copias de traslado, te puede prevenir para que las exhibas, que a lo mejor el juez duda de la firma o de la huella digital que calza el recurso, sí te puede citar para que la ratifiques, o a lo mejor a promover su recurso citaron erróneamente el juzgado, el expediente, el juicio, es decir, cuestiones formales sí podría el juez subsanar, pero de ahí en fuera ustedes deben de realizar una postulación adecuada de su recurso, ¿ok? Ahora, vámonos a algo importante. ¿Cómo debo yo de formular mis agravios? ¿Ok? Eso es bien importante porque si nos vamos dando cuenta, los agravios, hay diferentes formas de calificar agravios. Hay los agravios fundados, infundados, insuficientes, inoperantes, fundados pero inoperantes, que eso ha sido una técnica argumentativa de los tribunales y que la jurisprudencia los ha ido definiendo, las tesis aisladas, pero que como tal el Código de Comercio o los procesales civiles no te definen esta calificación de agravios. Pero bueno,
¿qué es la base técnica de la elaboración de los agravios? Esa es una de las bases técnicas para la elaboración de una sentencia, de una apelación civil mercantil ganadora primordial. Yo, como ustedes lo han visto y lo analizamos en los principios que rigen la apelación, yo debo de realizar una apelación que se fundamente en los agravios. Los agravios son la base, la esencia, la sustancia de mi apelación. Entonces, yo debo de establecer mi causa de pedir en mis agravios. Para empezar, debo de hacer agravios sobre lo que yo considere que me cause perjuicio, porque si no hago valer los agravios de forma completa, lo que yo no haga valer se tiene por consentido. Y aunque sea ilegal, aunque esté infundado, lo que quieran, acto consentido se le da presunción de legalidad y no se puede analizar de oficio por la sala en materia civil mercantil. Entonces, primer punto, yo formular unos agravios completos de todo lo que me causa agravio, ¿ok? ¿Cómo los voy a hacer? Hay muchas técnicas argumentativas para la formulación de agravios. Incluso hemos dado cursos en técnicas argumentativas de agravios que duran 10 días y solo nos vemos esos agravios, pero aquí se los voy a resumir, ¿no? Tenemos muchas teorías de la argumentación jurídica, tenemos a Working, tenemos en los casos difíciles, tenemos a Habermas, tenemos a Zagrebelsky en la teoría del derecho dúctil, es decir, hay varias teorías. Pero para algo esencial, y lo que ya nos dice la ley en específico, o mejor dicho, la jurisprudencia, es que formulen su causa de pedir. ¿En qué es lo que quieres? ¿Qué te causó agravio? ¿Ok? No es necesario formular el silogismo. Entonces, primer punto, un buen agravio es el que dice tu causa de pedir, pero un mejor agravio, aunque la jurisprudencia ya dijo que no es necesario, es el que se formula con un silogismo llamado modus ponens o modo de poner, en donde tenemos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, porque ahí nos va a establecer la causa de pedir. Es decir, premisa mayor puede ser la ley, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ley? No, la ley dice que la prueba, al ofrecer las pruebas se debe de establecer, relacionarla con los hechos y establecer las razones por las cuales considero que acreditaré tal hecho, ¿no? Esa es la premisa mayor, lo que dice la ley. Y para la prueba documental incluso no se exigen mayores requisitos y aquellas pruebas que se hagan valer antes del periodo de ofrecimiento de pruebas deben de ser admitidas aunque no se ofrezcan. Esa es mi premisa mayor, lo que me dice la ley. Mi premisa menor, ¿qué es lo que pasó en el caso en concreto? En el caso en concreto, no me admitió la documental el juez, puesto que refirió que yo no establecí las razones por las cuales consideraba que esa prueba acreditaría mis hechos. ¿Ok? Sin embargo, existe tal jurisprudencia que establece que el no referir las razones por las cuales yo considero que la prueba acreditará los hechos no es materia de inadmisión de la prueba porque es una cuestión que compete establecerla al juez cuando la valora. Entonces, aparte de ello, la ley dice que las documentales que se ofrezcan antes del periodo probatorio se tendrán por admitidas aunque no se ofrezcan. Entonces ahí tengo mi segunda premisa. Conclusión, sería la tercera del silogismo. Por lo tanto, se violentó tanto esta jurisprudencia como la ley y lo correcto era que el juez, a pesar de que yo no establecí las razones por las cuales consideraba que esa probanza acreditaba los hechos, debió de haberla admitida. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de un buen silogismo, que aunque la ley nada más, la jurisprudencia hoy día dice un agravio, basta que se exprese la teoría de la causa de pedir, con este silogismo estaríamos perfectamente dándole a entender a los magistrados cuál es mi agravio, ¿ok? Ahora, esta es la primera fuente argumentativa. Yo recomiendo, por ejemplo, a mí me gusta mucho dentro de las teorías de la argumentación jurídica,
tenemos a Vivek, tenemos a Habermas, tenemos a Dworkin, tenemos a Perelman, tenemos a Zagrebelsky. A mí me gusta una teoría de la argumentación para que ustedes puedan formular agravios de Toulmin, ¿ok? Toulmin hace una teoría de la argumentación que de hecho no la hace para el derecho, sino para que tú puedas argumentar en cualquier área o ciencia del conocimiento, pero que a mí se me hace adecuada para que ustedes puedan formular un agravio. Digo, ya les enseñé una forma de argumentar que fue el silogismo modus ponens o modo de poner, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Ahora les voy a enseñar una segunda forma, y hay más formas, pero a mí estas dos son las que más me gustan y que en esta plática, que no va a durar mucho, quiero proponerles. Es la de Toulmin, les decía, y entonces Toulmin nos da una forma de argumentación y dice: primero, haz tus pretensiones, ¿cuál es tu planteamiento del problema? ¿No? Mi planteamiento del problema es que el juez no me admitió esta probanza en auto de fecha tal, cuando considero que sí se debió de admitir. Luego de ahí nos baja otro nivel Toulmin y nos habla de el segundo nivel, que son las razones. Ya tienes tu planteamiento del problema, vienen las razones. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de dicha pretensión? En la razón, en el planteamiento dijiste si se me debía de admitir. Ahora, ¿cuáles son las razones? Pues mis razones es que, en primer lugar, la ley establece que efectivamente se debe de señalar las razones por las cuales se le relaciona la prueba. Sin embargo, existe jurisprudencia de la Corte que, conforme a la ley de amparos de observancia obligatoria para el juez, que establece que no es motivo de desechamiento el que no se establezcan las razones. Aparte, hay artículo expreso en el que establece que si yo no refiero las razones, no es motivo de desechamiento. Entonces ahí estaríamos en el segundo nivel que nos maneja Toulmin, que es las razones. El siguiente nivel que nos maneja Toulmin son las garantías, es decir, cuáles son las reglas que permiten o autorizan el paso del planteamiento del problema a las razones por las cuales yo considero que se me debe dar la razón. Y entonces, en esto de las garantías, ¿qué garantiza eso? Pues la jurisprudencia, ¿no? Porque es un argumento que también en argumentación jurídica lo conocemos como el argumento de autoridad o de valor. Es decir, no solo es porque lo digo yo, sino que garantiza eso. Pues lo garantiza la tesis, lo garantiza el artículo de la ley. Y por último, Toulmin nos maneja lo que es el respaldo, es decir, demostrar que mi garantía es mejor que cualquier otra. ¿Ok? Mi garantía, mi jurisprudencia y la ley es mejor que lo que estableció el juez para no permitir la admisión de la prueba, porque el juez de hecho ni siquiera fundamentó o motivó, o bien se fundamentó en el artículo que establece que, por ejemplo, hay que relacionar las pruebas con las razones, pero yo tengo una mejor garantía, que es que ese artículo ya fue interpretado por la Corte, le dio esta razón que es de observancia obligatoria para el juez, y aparte hay otro artículo que también le hace contrapeso. Entonces mi garantía, en este último punto de la teoría de la argumentación de Toulmin, que es el respaldo, mi garantía es mejor que cualquier otra, ¿ok? Es muy interesante, les recomendaría que ustedes analicen estas teorías de la argumentación, pero esos son los dos puntos que les recomiendo en estos aspectos. Si ustedes lo quieren ver así, de las bases técnicas y obviamente un poco de las bases argumentativas de la sentencia, de la apelación que ustedes van a realizar. Y entonces, no hay tiempo de desplayarnos más en la formulación argumentativa de agravios, pero ustedes utilicen el modus ponens como silogismo jurídico, o utilicen la teoría de la argumentación de Toulmin, y va a ser un agravio perfecto para darle para siquiera poder entrar a analizarlo, ¿no? Que no te lo declaren inoperante. Vamos a leer un poco las preguntas. Natanael Hernández, ¿cómo se llama el silogismo? Se llama modus ponens o modo de poner.
Raúl Sánchez, ¿cómo advertir violaciones en una sentencia? Tienes que saber derecho de fondo para empezar, porque si tú no ubicas el por qué hubo una violación, el por qué no es conforme a derecho, se te va a hacer difícil. Entonces, primero hay que conocer la materia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a lo mejor sé hacer agravios, pero yo no podría a lo mejor formular un buen agravio en materia fiscal porque no es mi área. Entonces yo a lo mejor leo una sentencia fiscal y me va a parecer perfecta, porque no domino la materia. Entonces primero hay que tener ese conocimiento sustantivo para posteriormente poder reflejarlo y hacer una comparativa en este silogismo de por qué esta mala resolución del ACO. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente base técnica. Ya vimos cómo es esta cuestión, ¿no? de establecer los agravios. Ahora vámonos a la calificación de agravios, ¿no? Ojo, muy importante antes de esto, otra base técnica. Los agravios, la expresión de agravios no pueden modificar la litis de primera instancia. O sea, yo no puedo hacer valer algo que no hice valer en la litis de la primera instancia, ¿ok? Yo no puedo hacer valer algo que no hice valer en la litis de primera instancia. Entonces, ahí es muy interesante que la litis es, digamos, civil mercantiles cerradas, ya lo habíamos dicho, establece con demanda y contestación, con esos hechos que establecieron ustedes en la demanda o en la contestación, el ACUO resolvió. Y entonces, como ya se los he dicho, el recurso de apelación no es una renovación de la instancia, sino que solo se revisa la legalidad de la sentencia que dictó el juez. Por lo tanto, ustedes no pueden tratar de modificar la litis de primera instancia en los agravios, es decir, establecer cuestiones novedosas, porque si ustedes no lo hicieron valer en primera instancia, esas cuestiones novedosas que están fuera de la litis de primera instancia se van a declarar inoperantes, ¿no? Y de ahí que ya les decía que por ello no se admiten pruebas en segunda instancia. Ahora vámonos a lo que decíamos, las bases técnicas para la calificación de agravios. Sus agravios deben de contener este silogismo para que, en principio, contengan una causa de pedir que nos permite entrar al estudio de los mismos, porque antes de entrar al estudio de si son fundados o infundados, que ya es ventaja porque ya te dio el análisis, hay otra cuestión, cuando ni siquiera sus agravios nos dan pie a estudiarlos, porque son inoperantes, no sirven, no operan, no alcanzan, ¿no? Y de hecho hace poco, en otra charla que tuve sobre esto, les ponía un ejemplo, ¿no? Porque me decían alguien, es que no entiendo qué es la inoperancia de un agravio, ¿no? Y yo les decía, la inoperancia es algo que no te alcanza. Y les decía, es como cuando vas a la tienda y quieres unas galletas, pero tú quieres unas galletas de cierta marca, ¿ok? ¿Llevas dinero? Sí, con ese dinero puedes comprar galletas, ¿ok? Pero para las que tú quieres no te alcanza. Ok, puedes comprar esas, pero para las que tú quieres no te alcanzan. Es lo mismo la apelación. Puedes formular agravios, que es el medio para impugnar la sentencia, la resolución, pero a veces por su contenido, su estructura, no te alcanzan para modificar la sentencia o no te alcanzan siquiera para que sean estudiados y entonces ahí van a ser inoperantes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de inoperantes? Lo que ya les hablé al principio, ¿no? Porque yo en una preventiva, cuando ya la reiteré en la definitiva, no establecí cómo trascendería en el resultado del fallo. Y la sala no puede decir, de oficio yo voy a ver cómo te perjudicó esta violación procesal, sino que de plano, tú no me dices la trascendencia, yo ya ni siquiera entro al estudio de si la violación procesal fue o no correcta, y yo los declaro inoperantes. A veces también se da porque realizan afirmaciones sin sustento. Solo se limitan a decir una afirmación sin sustento o base para poder analizar ese agravio, es decir, en realidad no es un agravio como lo dijimos, que establezca la causa de pedir, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, es que el juez está vendido, es un corrupto, como todas las autoridades judiciales de nuestro país, como el propio presidente, porque es bien sabido de todos que la corrupción en el país es enorme. Sí, pero esa es una afirmación sin sustento. O sea, y que aparte no tiene relación con lo que tú estás impugnando. O sea, a ti, ¿cómo lo estás relacionando con la sentencia?
Ese es el punto clave. Entonces, no es solo hacer afirmaciones sin sustentos. Otro punto, cuando los calificamos inoperantes o insuficientes, que no atacan todas las consideraciones de la sentencia. Si la sentencia, para determinar que esto era procedente, estableció un punto A, un punto B, un punto C, y que el punto A, B y C, cada uno es autónomo y cada uno por sí mismo te llevaría a la resolución que dictó el juez, y tú solo recurres el punto A y el B, pero el C no, yo te voy a declarar, o sea, me refiero a la sala, te va a declarar la sala o el magistrado inoperantes tus agravios, porque aunque fuera fundado el motivo de disenso contra el punto A y contra el punto B, como no me atacaste el punto C, que por sí solo es suficiente para seguir manteniendo la esencia de la resolución, entonces yo no tiene caso que estudie ninguno de los tres, porque hay un punto que sigue vivo y por lo tanto te lo voy a declarar inoperante. Otro punto, ya lo habíamos dicho, cuando ustedes consienten los actos, ¿no? O sea, es un acto consentido y entonces yo ya no puedo reentrar al estudio de algo que ya es cosa juzgada, que tú no apelaste en el momento procesal oportuno, que quedó firme, que hay la seguridad jurídica, ¿ok? Otra cosa, a veces solo transcriben artículos y se violentó el artículo 1, 2, 3, 4 del Código de Comercio, pero no nos establecen ese silogismo o esa causa de pedido, de decir, se violentó por esto y me perjudicó en esto. Entonces, de ahí de plano tampoco entraríamos al estudio. O luego dicen, es que hubo una indebida valoración de pruebas. E indebidamente valoró la testimonial. Y hasta ahí se quedan. ¿Ok? ¿Y por qué consideras que fue indebida la valoración? ¿Cuál valoración consideras que se le debió dar? ¿Cómo trascendería en el fondo del asunto? Porque si no, yo de decir, pues me estás diciendo que fue indebida la valoración, y sí, yo creo que fue indebida por esto, por esto y por esto, quien estaría formulando el agravio es la sala, ¿ok? Y en un asunto que, lo repito, es de estricto derecho y que no se podría. Entonces, y también tenemos varias causas de la inoperancia, pero el punto es que no alcanzan, que no son suficientes. Otra causa, otro que causa mucho ruido entre los abogados postulantes son los famosos agravios fundados pero inoperantes, ¿no? Y dicen, ¿cómo diablos, si es fundado, por qué no me das la razón? ¿O por qué es fundado pero inoperante? ¿Ok? Y aquí pasa lo siguiente, que efectivamente a lo mejor tienes la razón, pero igual no te alcanza para comprar esas galletas, ¿no? O sea, tienes la razón, pero por algunas otras cuestiones, yo como sala llego a la misma resolución del juez, ¿ok? A lo mejor dice, el juez no me admitió la pericial porque dijo que mi perito no exhibió su cédula profesional o el documento que acreditara que él tiene la capacidad técnica, cuando sí ofertó una copia simple de su cédula profesional, ¿ok? Y el juez dijo que no ofertó ningún documento. Entonces, analizándolo en la sala, ¿no? Efectivamente, es fundado porque sí exhibió un documento, que fue una copia simple. Entonces es fundado tu agravio, pero inoperante, porque yo analizando esa copia simple, de todas maneras llego a la misma conclusión que el APO, en el sentido de que no se debe de admitir la pericial porque una copia simple no tiene el alcance de acreditar la facultad o la preparación que tiene el perito, la calidad de experto, y entonces, aunque por diversos motivos yo llego a la misma conclusión del juez, entonces lo que tú me dijiste sí era fundado, pero no te alcanza para modificar la sentencia, por eso aunque es fundado, es inoperante, ¿ok? Bueno, entonces ahí estaríamos hablando de que ustedes deben de hacer una debida instrumentación de los agravios, ¿ok? Ahora, vámonos a las cuestiones de forma. ¿Ok? Las cuestiones de forma, ¿qué se recomienda para una buena apelación como otra base técnica? Porque ya vimos las cuestiones de fondo. Pero ¿qué se considera adecuado para las cuestiones de forma? ¿Ok? Que sus agravios, primer punto, lleven el silogismo que hemos explicado, que sean breves. Hay que también cuidar gramática, ortografía, redacción, presentación de mis escritos,
¿ok? Que no los presenten hojas fosforescentes, que si generalmente los juzgados usamos hojas, ahora que todavía estábamos en lo escrito y no virtual, pues si usamos hojas oficio, procurar que sean hojas oficio, aunque no es obligatorio, pero es presentación, una letra buena, una letra que no sea garigolada, que sea entendible, que sea seria, ¿ok? Hay que cuidar esa presentación del escrito de apelación. Hay que tratar que los párrafos no tengan más de 20 renglones. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a ver un escrito cuadrado que desde que lo ves psicológicamente te va a generarle pereza que lo está leyendo, ¿no? O sea, que sea estructurado, que dé descanso a la vista, que tengan párrafos cortos, separados por punto, ¿no? Yo siempre que hay una regla que dice, siempre que estés tentado a poner una coma, pues ve si no podrías poner un punto y aparte, un punto y seguido. O sea, hay que hacer párrafos cortos, claros, concisos, entendibles, que el lenguaje sea sencillo para la sala. Explícale tu silogismo breve y que vaya separando agravio por agravio para que se vaya entendiendo. Y que si ya hiciste valer tu primer agravio, una violación, no la repitas 20 veces. ¿Por qué? Porque eso va a cansar a quien lo está leyendo y no se va a enfocar. Aunque es nuestra obligación resolver todo bajo el principio de exhaustividad y congruencia, pero ayúdenos también a decir, ahí te va digerible la argumentación, ¿no? Aquí hay un agravio, aquí hay otro agravio, incluso hasta le pueden poner títulos a sus agravios para separar cada violación y que nos ayuden a que sean atendida una por una. Entonces, agravios sencillos, lenguajes sencillos, claros, cortos, concisos, decían por ahí, concisos, precisos y macizos. No estar repitiendo el agravio 20 veces, porque eso va a hacer que el recurso sea extenso y es lo que no buscamos en lo agravio. Y hay una premisa que dice lo más sencillo es lo más entendible. Entonces, si ustedes repiten el agravio 20 veces, su cuestión de apelación van a ser 50 hojas, ¿no? 60 hojas, 100 hojas. Bueno, me han tocado apelaciones hasta que son 300, 400 hojas, ¿no? Pero a veces hay razón, a veces no, y dices, bueno, estás complicando el acceso a la justicia tú mismo, porque debes de ser conciso, dictar el exceso en tesis. Si a lo mejor hay 20 tesis que dicen lo mismo, pero hay una jurisprudencia que ya lo resolvió, pues concrétate la jurisprudencia. Es muy importante siempre que al apelar hagan valer, busquen criterios, tesis, doctrina que respalde sus agravios, lo que ya llamábamos la cuestión de argumentos de autoridad, de valor, ¿ok? Hay que ir estableciendo los agravios, les decía, de manera concreta, ¿no? A una pregunta, una respuesta. A un agravio le vas a dar una respuesta, pero entonces si ustedes nos ayudan a sintetizarlo, le vamos a ir dando respuesta a todos sus agravios, pero a veces ni sabemos lo que nos están poniendo porque no es clara la redacción. Claro, hablo en general, no de nadie en específico, y entonces hay que ir seccionando esos agravios, hay que ir estableciendo la respuesta a todas ellas cuestiones y nos van a ayudar, el que ustedes seccionen sus agravios, y yo hasta les recomiendo que los vayan, a lo mejor, primer agravio, falta de congruencia, ahí hablan de por qué hay falta de congruencia en la sentencia. Segundo agravio, le ponen como título falta de fundamentación y motivación, y hablan por qué hay falta de fundamentación y motivación. Eso nos va a ayudar a nosotros a ir contestando agravio por agravio, a que su apelación sea entendible, y entonces no van a evitar que la sala les conteste de forma genérica, y que entonces por ahí se dejes de contestar algún agravio. Entonces, buena estructura de los agravios, buena ortografía, eviten faltas de ortografía, buena sintaxis. Les recomiendo sangrías también en los párrafos para que no sea cansada la lectura, párrafos cortos, si le pueden tener títulos encabezados. Letra, yo les recomiendo la Arial, que no sea llamativa, cursiva. Entonces, evitar también lo que decíamos, opiniones personales, no. Hay que irnos a lo que nos está agraviando el sentido de la sentencia, y aunque los agravios no requieren una forma sacramental, no es necesario tampoco que transcriban toda la resolución que están apelando, porque la resolución la vamos a tener, o que transcriban todos los artículos, porque eso va a repercutir en
la cuestión que decíamos de que va a ser una apelación muy, muy extensa, y entonces pues va a ser más complicado el entendimiento, no la resolución, el entendimiento, ¿ok? Y entonces todo esto, forma y fondo, son las bases técnicas que están en la apelación. Y bueno, ya me pasé un poquito de la plática, era 1 hora y media, y no quiero aturdirlos mucho. Nada más quisiera contestar por ahí la pregunta de la apelación adhesiva, por último. La apelación adhesiva va a ser una apelación que va a estar, si no mal recuerdo, contemplada en el 1337 del Código de Comercio y en el 690 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México. Y es una apelación que como tal no está mencionada en la ley, pero se desprende de estos, o sea, el concepto no está así que te lo defina la ley, ¿no? Pero se desprende de estos artículos o la regulación de la misma, y va a ser aquella que nace cuando vía directa se recurre a la sentencia, es decir, cuando hay un recurso de apelación directo que favorece al contendiente, ¿ok? Es decir, se dicta una resolución, ¿ok? El contrario apela. Eso es muy importante, por eso es adhesiva, porque es accesoria al recurso principal. No tenemos que esperarnos, pero es accesoria, ¿ok? Entonces, yo que obtuve todo lo que quise, pues no apelé. Pero entonces, al ver que él apela, yo puedo promover mi apelación adhesiva, porque veo que la sentencia, la resolución, el auto, la interlocutoria, la definitiva que dictó el juez, tiene alegaciones débiles, hizo un razonamiento poco convincente, o mal expresado, o no lo fundamentó, y entonces, pese a que existen planteamientos que hizo el juez y que a lo mejor son sólidos o tienen fuerza persuasiva, puede haber el punto de que se revoque la sentencia. Entonces, yo lo que hago con la apelación adhesiva es que el que venció, el vencedor, se adhiera al fallo del juez para evitar su revocación o modificación mediante la exposición de argumentos que soporten debidamente los del juez. Es decir, yo ya vi que la sentencia, la resolución está muy parca, está muy raquítica, no tiene fundamentación o motivación, y aunque me dio la razón, yo quiero adherirme al fallo para formular propios argumentos que sustenten, que den pie a esa cuestión, y entonces quien la va a promover va a ser la parte que venció, y entonces me adhiero a la apelación principal, pero para sustentar el fallo que se dictó dentro de los 3 días siguientes a la admisión del recurso, para mejorar las cuestiones vertidas por el juez. Pero en ese entendido, como es una cuestión adhesiva, tendríamos que esperar al resolver. Si procede la apelación principal, entonces yo ya entraría a la adhesiva, si no, no tendría caso y se declararía sin materia esta adhesiva, ¿ok? Bueno, vamos a leer algunas preguntas. Nos dice Tania, ¿alguna biografía recomendable que se refiera a los principios? Hay una muy buena que se llama La apelación mercantil, y si me permiten ahorita voy a buscar el libro aquí en internet, porque la emitió una sala, pero no recuerdo del estado. A ver si encuentro. A ver si lo encuentro para decirle quién es. No pude localizarlo, pero miren, es un libro que ustedes lo pueden encontrar por internet, en línea, y se llama así el recurso de apelación mercantil, y fue emitido por una sala de un tribunal. No recuerdo si fue, no quiero decirles para no restarle crédito al tribunal del estado que lo hizo. Ahí vienen los principios, se llama La apelación mercantil, la hicieron varios magistrados, proyectistas, este libro, y está muy bueno y lo pueden encontrar en internet. Y si no, pues después mándenme un mensajito y les mando bien los datos. Ya saben que yo estoy en mis redes sociales, como en Facebook como Jorge Ortega Camacho,
en YouTube como Jorge Ortega Camacho, donde pueden ver videos como este, entonces ese les recomiende. Nos dice Jesús, excelente ponencia, saludos desde Jalisco, saludos mi estimado Jesús Luis Juan, mi amigo Luis Alejandro Hernández, plática enriquecedora, gracias. Néstor Paul, para no transcribir todo el agravio, ¿qué recomendación da para referirnos al contenido de la sentencia definitiva? La esencia, o sea, para yo no transcribir toda la sentencia o esto, nada más la esencia que me está doliendo, ¿no? En la sentencia se dijo esto, no transcribo todo. Se dijo esto y me causa agravio por lo siguiente. Entonces ya la sala que va a tener la sentencia, la resolución en su poder, va a poder ir comparando, pero hay que tratar de no dejar nada fuera. Yayo, excelente cátedra, gracias por los tips. Gracias, Yayo, te mando un saludo. Dice Carlos Camposeco, la apelación adhesiva entonces se resuelve en conjunto con la apelación principal. Ojo, cuando hay una apelación adhesiva, lo primero que tenemos que hacer es resolver la principal. Si la principal es fundada, se procede a modificar o revocar la sentencia, o es decir, es fundada, entonces ya da pie a analizar la adhesiva, porque la adhesiva tiende a sostener, se resuelven en conjunto. Pero si la apelación principal es infundada, ya no tiene caso la adhesiva y quedaría sin materia. Carolina, gracias, excelente plática. Excelente ponencia, Carlos Aquino, aprendí, ¿no? Mi querido amigo Carlos Aquino, muchos de ustedes lo han de conocer porque es un gran orador, mis mayores respetos, uno de los grandes oradores de aquí de nuestro país y que incluso ha estado en otros países compartiendo la oratoria y que yo he aprendido mucho de él. Te mando un abrazo, mi querido Carlos Aquino, y las puertas de aquí están abiertas para cuando gustes venir. Ojalá y pronto nos podamos ver cuando pase esta pandemia, pero les mando un abrazo a Carlos Aquino, a mi amigo Jorge, todos ellos que son parte del Foro Nacional de Oradores. Un fuerte abrazo a todos ustedes y aquí en la universidad también siempre estamos con eso de la oratoria, la retórica, que es muy importante. Isabel Méndez Banda, también saludos, mi estimada alumna, qué bueno que te conectaste. Y pues bueno, aquí estamos a sus órdenes. Me dice Evangelina, ¿cómo lo encuentro en YouTube? En YouTube me encuentran como Jorge Ortega Camacho, ¿ok? Habemos dos homónimos, pero el que hable de derecho, porque el otro habla de una banda de viento, entonces todavía no soy miembro de una banda de viento, entonces el que hable de derecho ese soy yo, ¿ok? Miguel Ángel Flores, gracias. Arturo Quiñones, gracias. Y bueno, también los queremos invitar a que sigan ustedes viendo estas charlas gratuitas. Si a alguien le gustó la ponencia y quiere una constancia de la misma, comuníquense con la universidad. Los teléfonos los pueden encontrar aquí en la página. Tiene una cuota de recuperación de 100 pesos, pero yo creo que vale la pena para que pues la universidad siga con estos cursos, pues que hagan esa adquisición y que sobre todo acrediten cómo ya estuvieron en esta conferencia. Entonces pueden adquirir la constancia por una módica cantidad de 100 pesitos. En la siguiente ponencia, si no mal lo recuerdo, va a ser que igual es gratuita la transmisión, y si quieren constancia pueden adquirirla. Va a ser con el juez Jorge Sánchez el miércoles 24 a las 7 p.m. Va a hablar de la teoría de la improvisión en materia de arrendamiento. Entonces el miércoles estén atentos con su señoría, que va a estar hablando con ustedes. Este lunes en la universidad se inicia un diplomado en juicio oral familiar con la maestra Ivette, que ya también estuvo aquí dando una ponencia hace algunos días. El diplomado va a ser de lunes a viernes, de 6 a 8:30 más o menos,
Todavía hay inscripciones, inicia el lunes, aprovechenlo y además está en un costo muy accesible. Y yo voy a dar un diplomado que va a ser, déjame ver aquí en la agenda, va a ser del 29 de junio al 2 de julio y vamos a hablar de técnicas y estrategias de litigación en los juicios orales civiles mercantiles, cómo interrogar a peritos, testigos, interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, objeción a preguntas, objeción a respuestas, cómo elaborar la teoría del caso, cómo presentar la prueba en el juicio oral, cómo hacer alegatos de cierre, cómo estructurar argumentativamente un caso, cómo establecer una negociación. Eso, si me quieren acompañar, igual pueden pedir informes aquí en la universidad, que siempre está a sus órdenes, ¿ok? Entonces, nos preguntan por ahí ya para las preguntas que quieran, todavía unos 5 minutos aquí vamos a estar, para que aprovechen. Con todo gusto, a mí me encanta estar con ustedes compartiendo. Dice nuestro lema de la universidad, ¿no? Sueña en grande, pasión por compartir, y eso es lo que nos gusta. Dice don Bautista, gracias a la universidad y al ponente por el esfuerzo material y humano para esta gran ponencia. No, lo hacemos con todo gusto. Néstor Paul, muchas gracias por su recomendación, el tema fue muy interesante, le agradezco por su tiempo y compartir sus conocimientos. No, al contrario, gracias a ti, mi estimado Néstor, por estar aquí. Luis Alejandro, en la cuenta de siempre, sí, en la cuenta de siempre. Raúl Sánchez, gracias. Berito, gracias, maestro. Bueno, pues entonces estamos aquí a sus más enteras órdenes. Chequen los programas, chequen las conferencias que se vienen gratis, chequen los diplomados que están muy baratos, son en línea. Esperemos que ya muy pronto podamos estar en la escuela de manera presencial, en su universidad, en su casa de estudios, que es esta Universidad Mexicana de Asunción, y espero que esta charla les sirva, aunque sea un poquito, en su vida jurídica, y ese es el mejor pago que yo tendría. Y pues si no hay nada más, yo les mando hasta donde estén un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Dios me los bendiga a todos y ojalá y nos acompañen ahí en el diplomado, que va a estar muy bueno, de técnicas de litigación, donde vamos a ver teorías también de la argumentación. Y pues tengan una excelentísima noche. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego a todos. Gracias.